nombre es Abisaí Valenzuela Barrera y pertenezco a la empresa Asesoría Laboral. Nuestra empresa se enfoca en el asesoramiento de, para desarrollar un mejor nivel empresarial tanto de los trabajadores como de los jefes de cada empresa. Nos enfocamos principalmente en la Ley Federal del Trabajo porque aquí nos hablan de los contratos, de las multas, de cómo ganar dinero, cómo evitar pérdidas con los trabajadores o con los contratos. Comencemos. El trabajo es un derecho y un deber social. Debe darse en condiciones adecuadas para proteger la identidad del trabajador. ¿Esto con qué fin se hace? Para evitar la pérdida de empleados, evitar la pérdida de empleados y que ellos se sientan cómodos, motivados en el lugar donde ellos se encuentran. No se puede impedir el trabajo de ninguna persona ni que se dedique a profesión, industria o comercio. Cuando la persona es un empleado y se ausenta por tiempo, por, por cuestiones de salud, enfermedad o fuerzas mayores, al momento de regresar no se le debe impedir su trabajo, porque esto implica que lo estamos de alguna manera corriendo de forma injustificada, y como empresa no queremos que nuestros trabajadores denuncien nuestra empresa por falta de incumplimiento de su contrato. Por eso no se le debe de impedir a ningún trabajador que él ejerza su labor de trabajo, y no se le debe cambiar tampoco del lugar de trabajo, aunque siga perteneciendo dentro de la misma empresa. El outsourcing o subcontratación aquí en México. El outsourcing o subcontratación es la contratación o acuerdo entre subcontratistas para prestar servicios a una empresa a través de personal que en muchas ocasiones no se encuentra en la nómina de la empresa, sino que se encuentra en la nómina de la empresa subcontratista. Esto se hace con la finalidad de que la empresa pague menos impuestos, pague menos, o que su declaración fiscal se reduzca. Esto se hace con el fin, bueno, se hace para prestar servicios o con el fin, pues como ya mencioné, de pagar menos impuestos. Las relaciones de trabajo. En un contrato debemos establecer la relación de trabajo. Si la relación de trabajo es por obra o por tiempo determinado, por temporada o tiempo indeterminado, o si es por capacitación inicial. Cada una tiene sus características. El tiempo determinado es cuando contratamos a una persona y le decimos tu contrato dura 3 meses nada más. O tiempo indeterminado es cuando contratamos a una persona que para hacer una labor o para hacer una actividad que no sabemos cuándo va a acabar. También indeterminado es cuando se contrata mayor a 180 días, y la capacitación inicial es el acto de contratar a una persona para, para ver si es apto para el trabajo que nosotros queremos realizar, y se inicia con un periodo de capacitación o de prueba. El, Buenos días, mi nombre es Vivian Lourdes Valdés Gracia, del grupo 01 de la materia Derecho Laboral por el profe José Cosme Guerrero Guerrero. Hoy les voy a presentar algunos tips importantes que estoy cursando en la carrera de licenciatura en Contaduría. Tip número 27, prima vacacional. Los trabajadores tendrán derecho a una prima no menor de 25% sobre los salarios que les correspondan durante el periodo de vacaciones. El tip 29, tratándose del pago por horas por unidad de tiempo, el ingreso que percibirán los trabajadores por esta normalidad en ningún caso será inferior al que corresponda a una jornada diaria. Artículos 83 y 85 de la Ley Federal del Trabajo.
El tip 32, el pago del salario podrá ejecutarse por medio de depósitos en cuentas bancarias, tarjeta de débito, transferencia o cualquier otro medio electrónico. Los gastos o costos que origen esos métodos alternativos de pago serán cubiertos por el patrón. Un ejemplo es que un trabajador es contratado para remodelar los pisos de una vivienda. Este deberá llevar a un acuerdo con el patrón para determinar el monto que le será cancelado por dicha labor. Artículo 101 de la Ley Federal del Trabajo. El tip 34 queda prohibido en los centros de trabajo el establecimiento de expendios de bebidas embriagantes de 0.5% de alcohol y de casos de juego de azar y de asignación está prohibido será efectivamente en un radio de 4 kilómetros de los centros de trabajo ubicados fuera de las poblaciones. Artículo 116 de la Ley Federal del Trabajo y artículo 107 de la Ley Federal del Trabajo. El tip 37, las madres trabajadoras durante los periodos pre y postnatales y los trabajadores víctimas de un riesgo de trabajo durante el periodo de incapacidad temporal serán considerados como trabajadores en servicio activo. Un ejemplo, a pesar de que las madres que trabajan pueden llevar a estar ausentes gran parte del día, la realidad es que el vínculo entre la madre e hijo no sufre si se cuida lo suficiente. Del artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo. El tip 39, se les prohíbe a los patrones o a sus representantes discriminar en base al origen étnico o nacional, género y edad, discapacidad o condición social, condiciones de salud, religión, opciones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier de las otras o criterio que pueda dar un lugar o un acto discriminatorio. Del artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo. Visto en clases de Derecho Laboral del 2002 de José Cosme Guerrero Guerrero. El tip 40 son obligaciones de los patrones entregar a sus trabajadores de manera gratuita un ejemplar impreso del contrato colectivo de trabajo. Esta obligación se podrá acreditar con la firma recibida del trabajador. Artículo 132, fracción 15 de la Ley Federal del Trabajo. Y estas son todas. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Katia Guadalupe Morales Rojas y a continuación les voy a hablar sobre algunos tips de cómo mejorar en nuestra empresa, evitando multas, generando más dinero o ahorrando más dinero. Tip número 54. Los trabajadores deben de haber recibido su paga por aguinaldo antes de la fecha del 20 de diciembre de cada año. Artículo 87, Ley Federal del Trabajo. Tip número 53. El salario se pagará directamente al trabajador solo en los casos en que esté imposibilitado para efectuar personalmente el cobro. El pago se hará a la persona que designe solo en caso de que presente una carta poder con 2 testigos. Por ejemplo, esto sucede cuando esté fuera del lugar de los trabajos, que salga de viaje, que esté incapacitado temporalmente para trabajar. El patrón efectúe el pago de prestaciones como vales de despensa o conceda como prestación un subsidio durante los primeros 3 días. En la imagen de la izquierda arriba podemos ver un ejemplo de una carta poder donde se le está solicitando que otra persona cobre el pago por él. Tip número 54. Las madres trabajadoras durante los periodos pre y postnatales y los trabajadores víctimas de un riesgo de trabajo durante el periodo de incapacidad temporal serán considerados como trabajadores en servicio activo. Esto quiere decir que seguirán cobrando como si estuvieran trabajando, ya que fue un accidente de trabajo o son madres trabajadoras. Artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo. Tip número 55. Son obligaciones de los patrones entregar a sus trabajadores de manera gratuita un ejemplar impreso del contrato colectivo de trabajo.
Esta obligación se podrá acreditar con la firma de recibido del trabajador, ya que si ocurre un desacuerdo o puede llegar a algunos casos que ocurra una injusticia o algo así, pues el trabajador ya tiene un comprobante de su contrato. Como en la imagen de la izquierda abajo se puede ver un ejemplo de un contrato colectivo de trabajo en el artículo 132, fracción 30 de la Ley Federal del Trabajo. Tip número 56. Son obligaciones de los trabajadores desempeñar el servicio bajo la dirección del patrón representante, a cuya autoridad estarán subordinados de todo lo concerniente del trabajo. Esto dicho anteriormente en el artículo 134 de la Ley Federal del Trabajo. Tip número 57. Las prohibiciones para los trabajadores, artículo 135 de la Ley Federal del Trabajo, no deben de acosar a nadie por ningún motivo ni cometer actos inadecuados en horas de trabajo, como por ejemplo las consecuencias negativas del mobbing, así se dice, se extiende más allá de la víctima y puede afectar gravemente al rendimiento de la empresa de las siguientes formas: menor productividad y competitividad, aumento de absentismo laboral, las bajas por depresión, etc. La posibilidad de problemas legales, por ejemplo, si no existen protocolos de actuación. El aumento de la rotación del personal, pues ya que a causa de esto pueden salir del trabajo muchos trabajadores. El aumento de riesgos de accidentes laborales, entre otras cosas. Este tip es sacado del artículo 135 de la Ley Federal del Trabajo. Y estos serían todos mis tips de esta presentación. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Ana Gabriela Flores Bustamante del Grupo 02, cursando la materia Derecho Laboral por el maestro Cosme Guerrero, donde estaré presentando algunos de los tips importantes que estuvimos realizando en el semestre de la carrera en licenciado en Contaduría Pública. Muy bien, vamos a iniciar con nuestros primeros tips. Tip número 1. Los patrones tienen la obligación especial de inscribir al trabajador al IMSS y pagar las cuotas correspondientes conforme a las normas. Artículo 337 de la Ley Federal del Trabajo. Un ejemplo sería que los trabajadores tienen derecho a que por medio del trabajo le brinden seguro por algún accidente que se presente. El seguro cubrirá gastos siempre y cuando el accidente haya ocurrido en el establecimiento donde se presentan los servicios. También, como trabajador, es necesario portar los accesorios que te brinda la empresa si en dado caso la labor que realizan tiene algún peligro y es necesario protegerse. Continuamos con el tip número 2. La persona podrá dar por terminada dentro de los 30 días a la iniciación del trabajo y en cualquier tiempo la relación laboral, dando aviso a la persona trabajadora del hogar 8 días de anticipación pagando la indemnización. Artículo 343 de la Ley Federal del Trabajo. Un ejemplo sería que la persona trabajadora podrá salirse del trabajo en el lapso de los 30 días que se dice en dicho contrato, si es el caso, siempre y cuando dé aviso de dicha renuncia y bien se le estará pagando su indemnización. De ser lo contrario y no avise el pago, se deja a la consideración del encargado. Siguiente tip. Los trabajadores están obligados a entender por cortesía de los clientes del establecimiento. Artículo 349 de la Ley Federal del Trabajo. Un ejemplo sería que los trabajadores están obligados a brindarle buen trato al cliente. Esto es porque es necesario que el cliente se sienta privilegiado con nuestra empresa y así no tendremos inconveniente, de lo contrario estaríamos perdiendo clientes y ese no es nuestro objetivo. Por eso siempre es bueno darle un buen trato al cliente. Tip número 4. Nadie está obligado a formar parte de un sindicato, federación o confederación. Artículo 358 de la Ley Federal del Trabajo. Un ejemplo sería que los trabajadores y los patrones, sin ninguna distinción y sin autorización previa,
tienen derecho de constituir las organizaciones que estén convenientes, así como el de afiliarse a estas, con la sola condición de observar los estatus de las mismas. Las organizaciones de trabajadores y patrones deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de injerencia de unos respecto de las otras, ya se realice directamente o por medio de representantes en su constitución, funcionamiento y administración. Bueno, estos serían algunos de los tips que nosotros le estamos brindando a usted. Y sería todo por mi parte. Muchas gracias.